Vamos pues entonces a dar inicio a esta presentación. Este examen de doctorado del estudiante Eric Rodríguez Hernández, cuyos directores de tesis son el doctor Juan Irving Vázquez Gómez y el doctor Carlos Alberto Duchanoy Martínez. Tenemos como secretario el doctor Juan Carlos Herrera, como vocal número 3, a la doctora Abril Valeria Uriarte, y un servidor, el doctor Leonel Germán Corona Ramírez, como presidente de este jurado. Eric, sabes ya la metodología. Vas a tener 30 minutos para hacer tu presentación. Posteriormente haremos unas preguntas respecto del trabajo que estás presentando. Y posteriormente vamos a deliberar, este jurado va a deliberar acerca de tu presentación. Pues si no hay alguna duda sobre esta presentación, puedes iniciar, Eric. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos por tomarse la molestia de estar presentes en esta presentación de examen de grado, el cual tiene por nombre Navegación Autónoma para Vehículos en Pistas Cerradas con Obstáculos Móviles, que presenta un servidor, Eric Rodríguez, y los directores de este trabajo de tesis es el doctor Juan Irving Vázquez y el doctor Carlos Alberto Duchanoy. Bueno, a manera de introducción, aquí tenemos la arquitectura jerárquica de los vehículos autónomos. Una de las características de los coches autónomos es su complejidad como sistema, así como que son capaces de conducirse en entornos completamente dinámicos y cambiantes. Dicho esto, es por lo que el sistema general se subdivide en diferentes subsistemas que van a estar encargados de resolver tareas en específico. En este trabajo de tesis decidimos enfocarnos en el subsistema denominado como selector de comportamiento, también conocido como selector de políticas. Este es el encargado de elegir el comportamiento que debe seguir un coche a partir de un conjunto de políticas predeterminadas. El selector de políticas recibe la información proveniente de los sensores y, considerando el comportamiento de conducción actual, va a tomar decisiones para enviar así información a los actuadores, los cuales finalmente son los encargados de ejecutar el movimiento. Todo esto tratando de evitar colisionar tanto con obstáculos estáticos como en movimiento dentro de su entorno. Ahora bien, las situaciones de manejo. Un coche autónomo debe de enfrentarse a cualquier contexto. Por ello, es necesaria la detección de diferentes situaciones de conducción. En general, estas situaciones de manejo van a agrupar observaciones del automóvil que son similares entre sí, teniendo en consideración que las observaciones son las lecturas de los sensores con los que se tiene equipado al vehículo que definen el estado del mismo. Podemos decir que las políticas se asignan de acuerdo con la situación que enfrenta un automóvil para así poder generar una acción. Las políticas de manejo. Bueno, las políticas van a determinar las acciones que debe de realizar un coche autónomo de acuerdo con una situación en la que se encuentra. Uno de los grandes retos es el poder diseñar políticas de manejo. En la literatura encontramos que estas políticas se crean haciendo muchas suposiciones y que a menudo conducen a políticas restringidas y frágiles al momento de implementarse. Algunos ejemplos de estas políticas las podemos ver aquí en video, las cuales son, por ejemplo, mantenerse dentro de un carril, rebasar a otro automóvil, cambiar de carril, entre otras. Ahora bien, en la literatura encontramos que existen diversos enfoques que tratan de dar solución al problema de selección de comportamiento. Entre los distintos selectores de comportamiento vamos a destacar aquellos que hacen uso de las políticas de manejo. Esto debido a que tienen la ventaja de seccionar la tarea de manejo, primero considerando lo que son las situaciones posibles en las que se encuentran los vehículos para así poder seleccionar la política que mejor se va a adecuar bajo ese escenario. Tenemos trabajos como por ejemplo aquí en Galcerán y otros, que usan un conjunto de políticas hechas de forma manual para situaciones de manejo en intersecciones y conducción en un carril. Aquí las políticas que tenemos es mantenerse dentro del carril, el cambio de carril tanto a la izquierda como a la derecha y giros en intersecciones a la izquierda y a la derecha. En Bechtel y otros usaron un conjunto finito de políticas para poder así acelerar la planificación ante situaciones de oclusión de objetos e interacción con otros vehículos.
Aquí tenemos que las políticas principalmente se enfocaron en giros, tanto a la izquierda como a la derecha. En el trabajo de Eberhard y otros, también dividieron la tarea de conducción en un conjunto de políticas para poderse mantener dentro de un carril y cambiar entre este. Por último, en SAO tenemos que manejan una política de control de velocidad que implícitamente van a tener las normas de tránsito. En esos trabajos vemos que existen políticas que comparten y otras que no, e incluso difieren en el número de políticas. Esto significa que no está unificado cómo debe de funcionar un selector de comportamiento, dado que todo mundo selecciona políticas y limita de distintas formas dicho selector de comportamiento. De hecho, estos selectores de comportamiento entre ellos son incomparables, dado que si bien tratan de selectores de comportamiento, estos no necesariamente son los mismos, teniendo así distintas situaciones y por ende distintas políticas. E incluso pueden manejar una política determinada de forma global, que es aquella que es capaz de proporcionar una acción correspondiente ante cualquier situación. De acuerdo a nuestra revisión de la literatura, en la mayoría de los casos, las políticas se diseñan de forma manual en 2 pasos. Primero, los diseñadores definen de forma manual un conjunto de situaciones de conducción según su experiencia, y luego definen las políticas que mejor se adaptan a cada situación de conducción. Los procesos anteriores requieren mucho esfuerzo, además que hay mucha subjetividad debido al etiquetado de forma manual, y los expertos no pueden ponerse de acuerdo sobre la cantidad de situaciones y los límites de decisión entre situaciones. Estos límites nos referimos cuando una situación de manejo comienza a convertirse en otra situación. Por lo tanto, nuestro problema a resolver es cuáles y cómo se pueden generar políticas de manejo de forma automática para que éstas le sirvan a un vehículo autónomo en su toma de decisiones para conducirse en pistas cerradas de carreras con obstáculos móviles. Ahora bien, la motivación. Tenemos un problema en el que se tiene un conjunto muy grande de situaciones de manejo y a cada situación le tenemos que asignar una sola política, que de manera análoga es muy parecido a cómo se atienden los problemas en áreas de machine learning o de aprendizaje automático, donde se quieren atacar problemas específicos y partimos de un gran conjunto de datos y en realidad no sabemos la cantidad de clases presentes. Por lo que una de las maneras en la que se ha atacado este tipo de problemática es bajo el enfoque de dividir y vencer, en donde en la etapa de dividir es que se divide la información para tener conjuntos especializados y así realizar la creación de políticas de manera separada y que tengan un mejor desempeño. Tomándolo en consideración, es por lo que surge la motivación de usar esta clase de enfoque en combinación del conocimiento que se ha adquirido en las áreas de aprendizaje automático para impulsar una solución integral vinculando la detección de situaciones mediante un algoritmo no supervisado y el desarrollo de políticas a través de técnicas como clonación de comportamiento. Ahora bien, ¿cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es posible particionar una política global determinada por la letra Pi mayúscula en políticas Pi minúsculas, implementando algoritmos basados en la técnica dividir y vencer, tal que se mejore el desempeño de aprendizaje con respecto a la política global bajo la métrica del factor de determinación R cuadrado. La política Pi mayúscula es conocida como una política global y es aquella que es capaz de proporcionar una acción correspondiente ante cualquier situación, mientras que las políticas Pi minúsculas, conocidas como políticas particulares, son las que proporcionan una acción solamente ante un solo tipo de situación de manejo. Nuestro objetivo general es diseñar una metodología de particionamiento y detección de situaciones de manejo acorde a la representación del estado de un vehículo en el espacio latente, para así poder desarrollar políticas especializadas para cada una de las particiones a fin de mejorar el desempeño en la navegación autónoma en pistas cerradas con obstáculos móviles. De este trabajo se deslindan los siguientes objetivos particulares. El primero de ellos es generar el conjunto de datos, del cual podamos tanto detectar las situaciones de manejo como poder crear políticas de manejo mediante la implementación del enfoque propuesto. El segundo objetivo es implementar una red neuronal de tipo autocodificador que nos permita transformar las observaciones del vehículo en su representación en el espacio latente. El tercer objetivo es la implementación del algoritmo de agrupación que nos permite agrupar los datos representados en el espacio latente que tengan mayor similitud entre sí, para poder así tener la detección de situaciones de manejo presentes. Y por último, tenemos el entrenamiento de políticas de forma individual, haciendo uso de redes neuronales profundas como una tarea de regresión. Cada política deberá de estar asociada a una situación
de manejo detectada. De forma preliminar, primero vamos a definir que el vehículo es un robot similar a un automóvil, en donde vamos a tener el estado X perteneciente a X mayúscula, y lo vamos a definir por las posiciones en X y las velocidades en X, velocidades en Y con respecto al cuerpo del vehículo. También vamos a tener una observación del vehículo determinada por Z. Z es el conjunto de lecturas provenientes de los sensores. En este caso vamos a tener 5 lecturas de sensores, las cuales están determinadas por IM, que es la imagen proveniente de la cámara del vehículo, Theta, que es el ángulo entre la dirección del coche y la dirección del eje de la pista, Beta, que es la palanca de cambios de velocidad, RPMs, que son el número de rotaciones por minuto del motor del automóvil, y tenemos la observación de track, que es la distancia entre el coche y el eje de la pista. Ahora bien, el vehículo va a poder cambiar de estado aplicando una acción. Las acciones van a estar determinadas por lo que es Axle, que es el pedal del acelerador, Brake, que es el pedal de freno, Clutch, el pedal del embrague, Gear, que es la palanca de cambios de velocidad, y vamos a tener Steering, que es el ángulo del volante. Vamos a definir la política global como la función que va a tomar la imagen proveniente de la observación del vehículo y va a mapear directamente al conjunto de acciones. Esta política global es el conjunto de políticas que van a ir desde Pi1 hasta Pi(n), que son las políticas particulares. Definiendo las situaciones de manejo como particiones de las observaciones del vehículo, significa que cada conjunto de observaciones similares puede ser considerada como una situación en la que se encuentra el vehículo. Es decir, que solamente ante una situación vamos a tener una sola política. Ahora bien, vamos a definir la tarea de clasificación de situaciones como una función que va a tomar observación y va a mapear al conjunto de situaciones. De este trabajo solamente hacemos uso de la imagen, tomando como un primer enfoque la manera en que los humanos realizan la tarea de conducción, ya que en la vida real no se tiene tal vez la instrumentación necesaria para saber las distancias exactas a las que un vehículo se encuentra con respecto a un carril, por ejemplo, o con respecto a otros vehículos presentes en el ambiente. Es por eso que, utilizando la imagen de las observaciones del vehículo, vamos a tener esta función dada por ZIM, en donde vamos a tener que va de los reales, que están dimensionados por el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen es de 224 por 224 píxeles en un formato RGB y nos va a mapear de forma directa a las situaciones de manejo. Finalmente, vamos a definir las políticas particulares como funciones que usan las observaciones del vehículo y su correspondiente situación, y nos va a mapear a las acciones considerando, como les había mencionado, que hay una política para cada situación de manejo. Pasando a la metodología. Aquí tenemos lo que es nuestra metodología. En general, nuestro método se lleva a cabo de acuerdo a este flujo, en donde tenemos primero nuestro conjunto de datos, y a partir de estos vamos a tener la selección de la situación de conducción. Se realiza de manera fuera de línea o offline. En él vamos a eliminar la subjetividad y reducimos el esfuerzo de etiquetado, encontrando una buena manera de dividir nuestro conjunto de observaciones representadas en el espacio latente, una vez que se hace pasar por el codificador, utilizando una técnica de agrupamiento. Cada situación de conducción se le va a asignar una política de conducción única, resolviendo así el problema de seleccionar una serie de políticas y situaciones. Posteriormente, es la creación de las políticas de manejo. En este paso, las políticas se van a crear como redes neuronales que van a estimar el control deseado. Estas políticas son controladores de lazo abierto que van a determinar la acción adecuada para manejarse. De nuestro flujo, el primer elemento era el conjunto de datos. Los datos van a ser generados por un piloto humano que va a realizar la tarea de conducir. Los escenarios incluidos en el simulador van a estar restringidos a pistas de carreras. En estos escenarios no vamos a tener algunos elementos como lo que son semáforos, no vamos a tener peatones, no hay intersecciones. Simplemente se trata de 8 autos que corren una pista hasta completar 3 vueltas. Los coches controlados por el simulador van a intentar adelantarse los unos a otros para que alguno de ellos gane. En el caso de la tarea del piloto humano, el objetivo es mantener el auto dentro del carril y no necesariamente ganar la carrera. Ahora bien, en total obtuvimos un total de 14.540 muestras que fueron obtenidas de 5 pistas distintas, en donde vamos a tener las observaciones del vehículo, así como las acciones correspondientes para poder llegar a hacer los cambios de estado.
Una vez que tenemos nuestro conjunto de datos, hacemos uso solamente de nuestra imagen proveniente del simulador. En este caso, la detección de situaciones parte de esta imagen procedente de las observaciones. La vamos a hacer pasar a través de un autocodificador. En ese autocodificador vamos a extraer las características importantes de los datos de entrada y obtenemos lo denominado como representación en el espacio latente. El autocodificador es un tipo de red neuronal que está diseñada para aprender una función de identidad de una manera no supervisada, de tal manera que pueda comprimir y reconstruir la entrada original. En la representación en el espacio latente vamos a tener todas las características que van a estar empaquetadas y todos los puntos de datos que van a ser similares entre sí se encuentran más cercanos. La representación del espacio latente nos va a ayudar a reducir, primero, reducir la dimensionalidad de los datos de entrada y puede eliminar información no relevante de nuestras imágenes. Posteriormente necesitamos un algoritmo de agrupamiento. En este caso seleccionamos el algoritmo K-means. El algoritmo lo que va a tratar es agrupar los puntos que son similares entre sí al descubrir ciertos patrones dentro de los datos. Ahora bien, uno de los grandes retos dentro del aprendizaje no supervisado es decidir el número de agrupaciones. Para ello es que vamos a utilizar dos métodos, uno denominado como el método del codo en conjunto con el método de la silueta. De estos dos métodos vamos a tener gráficos, que estos gráficos se deberán de anteponer para poder observar el comportamiento de estos, verificando cuál es el punto de inflexión proporcionado por el método del codo y que tenga un valor alto de coeficiente de la silueta al tomar en consideración un cierto valor de K. Ahora bien, para obtener la curva del método del codo, vamos a graficar lo que es la inercia. La inercia va a estar definida como la suma de la distancia al cuadrado entre el centroide y cada miembro del grupo, en función del número de grupos, en este caso es K. Vamos a observar que esta inercia va a continuar disminuyendo a medida que aumentamos el número de agrupaciones. A medida que se agregan más centroides, la distancia a cada punto a su centroide más cercano va a disminuir. En este caso, vamos a encontrar el punto de máxima curvatura. Para conocer este punto, estamos utilizando el método propuesto por Satopa y otros, conocido como el método del codo. Posteriormente, vamos a hacer uso del método de la silueta, que consiste en determinar la distancia promedio de un punto con los demás miembros de su mismo clúster o de su mismo grupo, y vamos a calcular con los puntos del grupo más cercano. Aquí vamos a tener que el mejor valor es 1 y el peor valor es -1. Los valores cercanos a 0 indican que las agrupaciones se encuentran superpuestas. Ahora bien, para el entrenamiento de cada política, tanto las políticas de forma individual como la política de forma global, vamos a proponer una red neuronal profunda que intenta imitar el comportamiento del piloto humano, utilizando la técnica Behavioral Cloning. La entrada va a ser la representación del espacio latente, es decir, tenemos una representación dada por un tamaño de 7 por 7 por 512, y la salida es un vector, el cual tenemos las acciones necesarias para que el vehículo conduzca de forma autónoma. Primero, esta entrada va a pasar por dos capas convolucionales y posteriormente dos capas fully connected. El entrenamiento de esta red se puede ver como un entrenamiento de un modelo de regresión multivariable general, es decir, que es una forma compacta de entrenar simultáneamente varios modelos de regresión múltiple. En este sentido, podemos decir que no es un modelo estadístico por separado. Pasando a la etapa de experimentos, bueno, primero, a partir de nuestro conjunto de datos, necesitamos, bueno, la primera fase de los experimentos consiste en obtener el número de situaciones de forma automática a partir de nuestro conjunto de datos con la metodología que nosotros propusimos. La segunda fase consiste en comparar el rendimiento de la política global frente a las pequeñas políticas de conducción correspondiente a cada situación de manejo. Pero para poder tratarnos de comparar con trabajos más recientes, hacemos uso de dos arquitecturas denominadas PilotNet y Autopilot, las cuales son enfoques con arquitecturas end-to-end, las cuales entrenamos con nuestros datos. Las arquitecturas end-to-end quiere decir que dada la entrada, que en este caso es el conjunto de datos, las imágenes, la salida en automático son las acciones. Es decir, no hay representaciones intermedias de los datos, como lo puede ser en nuestro caso, que necesitamos tener las situaciones, la detección de situaciones, para generar así las políticas que van a generar las acciones.
Entrenamos nuestro algoritmo utilizando TensorFlow y Keras en una computadora portátil con una CPU i7 y una GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 y una 3070. Ahora bien, ¿cómo podemos medir el desempeño entre las políticas individuales y la política global? Es para ello que hacemos uso del coeficiente de terminación. Para poder comparar los resultados de las predicciones de control de las redes neuronales, se utiliza este, que nos dice qué tan bueno es un modelo de regresión según la proporción de variabilidad explicada por el método ajustado, en donde vamos a tener que valores cercanos a 1 quiere decir que son valores muy buenos. Ahora bien, aquí tenemos ya la parte experimental en donde tenemos la detección de las situaciones de manejo. Para poder seleccionar el número de situaciones de conducción, primero ejecutamos el algoritmo K-means para obtener de 2 a 39 clusters y vamos a calcular la inercia entre el centroide de cada miembro del grupo. La vamos a graficar en función del número de grupos. Esto nos va a dar una visión general del comportamiento, tanto de la inercia como de la silueta media, y después de eso nos enfocamos al análisis en un rango de 2 a 20 grupos. Eso se debe a que después de los 20 grupos nos percatamos que el coeficiente de silueta comienza a divergir de la inercia. Y entonces, haciendo uso del método del codo, obtenemos el punto de inflexión de la curva y lo usamos como número de situaciones. En este caso, el número de situaciones es con el clúster de número 7. Cuando anteponemos las gráficas con el método de la silueta, que podemos ver aquí en color rojo, nos damos cuenta que tal vez un valor mayor de este coeficiente de silueta es en K igual a 2. Sin embargo, en este punto, el valor de inercia aún es muy alto. Es por eso que primero lo que hacemos es poder determinar a través del método del codo la cantidad de clústeres necesarios y vemos que se trate también de un número de coeficiente de silueta que sea alto. Aquí comparando, por ejemplo, los valores vecinos obtenidos con el número de agrupación a través de la inercia, nos damos cuenta que los valores vecinos del coeficiente de silueta son menores, por lo tanto, podemos hacer la selección de este número de clústeres, que serían 7, y se está corroborando tanto por el método de codo como por el método de la silueta. Una vez que determinamos el número de situaciones, se hace la separación de nuestro conjunto de datos. Recordemos que teníamos más de 14,000 ejemplos y los vamos a estar dividiendo de acuerdo a la etiqueta obtenida por las agrupaciones. De esta manera tenemos aquí una tabla en donde nos dice cómo se están segmentando los ejemplos. Vamos a tener 7 situaciones y aquí tenemos a cada situación la cantidad de ejemplos que vamos a tener de nuestro conjunto de datos. El siguiente paso es poder visualizar los datos obtenidos según cada situación de conducción. Recordemos que tenemos datos de alta dimensionalidad que van a estar dadas por la representación del espacio latente, que son datos de tamaño de 7 por 7 por 512. Sin embargo, como no podríamos graficarlo y observar el comportamiento de forma visual, es que hacemos uso del algoritmo TCNE para tener una representación bidimensional. En este caso, vamos a tener el coloreado de las agrupaciones de acuerdo a nuestras situaciones de manejo, obteniendo así que sí tenemos una buena segmentación en algunos casos. Podemos decir que en general podemos ver que la mayoría de las situaciones se agrupan correctamente en esta representación bidimensional. Ahora bien, vamos a crear nuestras políticas de manejo. Las redes neuronales individuales se entrenaron de acuerdo con las situaciones de conducción y los datos se dividieron de acuerdo a las agrupaciones de situaciones de conducción presentadas anteriormente. Las arquitecturas PilotNet y Autopilot se basan en un documento presentado por NVIDIA. Los resultados, más bien dicho, los hiperparámetros utilizados se ven aquí en esta tabla, en donde son los mejores hiperparámetros de acuerdo a lo que es sus publicaciones científicas. Hay que tener en consideración que también se va a ver un tanto segmentados los resultados de estas arquitecturas debido a que no están siendo optimizadas estas arquitecturas para el tipo de imagen que nosotros estamos utilizando.
ya que las imágenes que se utilizaron para estos enfoques fueron imágenes tomadas en vehículos reales, y en nuestro caso son vehículos en simulación. Una vez que ejecutamos ya la métrica del factor de determinación, R cuadrada, vemos que estos son los resultados obtenidos por políticas de forma separada, en donde tenemos nuestras 7 políticas, y estos son los factores de determinación, que va desde el menor, que es 0.27, hasta el mayor, que es 0.68. Tenemos una métrica de error, de mean square error, de error cuadrático medio, en donde tenemos igual, de misma manera, valores oscilando en 0.003 hasta el más alto, que sería 0.019. Para poder hacer la comparativa con los métodos end-to-end y con la política global, hacemos el promediado de estos resultados obtenidos. De esta manera, cuando hacemos la comparativa, aquí en la tabla que se ve en la parte inferior, tenemos que en nuestro sistema de política global end-to-end tenemos una puntuación de 0.33 en el factor de R cuadrada, mientras que con nuestro resultado tenemos un valor de 0.53. Es decir, que tenemos un mejor resultado del factor de determinación. De misma manera, comparando los resultados de PilotNet y Autopilot, tenemos valores inferiores. Asimismo, el error cuadrático, el mean square error, tenemos que es menor en nuestro caso. De esta manera, pues podremos comprobar que mediante este algoritmo de estar dividiendo nuestro conjunto de datos en políticas individuales, primero se facilita el aprendizaje en lo que son las redes neuronales, ya que tanto la política end-to-end como nuestra división de políticas comparten la misma arquitectura de red. Sin embargo, tenemos mejores resultados de aprendizaje utilizando conjuntos especializados para cada situación. Ahora bien, a manera de conclusión de este trabajo, bueno, primero que nada, se cumplieron los objetivos de este trabajo de tesis. Este enfoque que aplica la técnica de divide y vencerás es más eficaz que un sistema end-to-end. Esto se demostró con la métrica de puntuación R cuadrada. Y otra mejora es que nuestro método ayuda a identificar qué situaciones de conducción no se muestran por igual, para poder así intentar darles prioridad durante el entrenamiento, y eso de dividir las políticas de forma objetiva por la distancia que means y no por criterios subjetivos. Se comprobó que bajo el método de Codo, que combinado con el método de la silueta, que buscan encontrar el número de conjuntos óptimos, pues da muy buenos resultados. Acorde a estos conjuntos de datos especializados es que podemos concluir que sí se cumplió la hipótesis de este trabajo de tesis. Las políticas aprendidas van a ser válidas para aplicar a las carreteras donde se obtuvo el conjunto de datos. No obstante, el método presentado en este documento puede servir como un paso hacia el desarrollo de políticas a partir de datos sin procesar en otros esquemas que tengan las mismas propiedades. Ahora bien, también nos percatamos que como mejora y trabajo futuro, esta metodología podrá funcionar de mejor manera si en lugar de recibir un solo cuadro, una sola imagen, recibiera un flujo continuo de video. ¿Cuáles son las contribuciones de este trabajo de tesis? La primera de ellas es que obtenemos un método para detectar situaciones de manejo de forma automática. La segunda es un método para generar políticas de manejo a partir de estas situaciones identificadas que van a estar libres del etiquetado subjetivo, así como la creación de un conjunto de datos que se utilizó para entrenar este algoritmo, y este conjunto se generó a partir del piloto humano realizando la tarea de navegación bajo distintos escenarios. Además que como contribución tenemos que este método permite reducir la cantidad de datos necesarios para resolver una tarea más compleja. De este trabajo de tesis se obtuvo como resultado un artículo publicado en la revista Applied Science, la cual esta revista tiene un factor de impacto de 2.8 y un score de citas de 3.7. Tenemos las referencias y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.